Martí Batres, ¿cómo le va? Muy buenas noches, un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Vicente Serrano? No te preocupes, yo aprecio mucho la labor que realizas, labor informativa excepcional. Sobre todo Gracias. en esta época de debacle de la gran mayoría de los medios, es una debacle moral, ética, informativa, política, de muchísimos medios. Y las alternativas que están surgiendo en las redes de manera independiente, con un esfuerzo casi casero de sus promotores, de periodistas como tú, es muy valiosa. Te agradezco, senador, y yo también aprecio que eh, diariamente está subiendo videos para desmontar fake news y dar cierta claridad en la infodemia. De hecho, híjole, esta élite que pide votar por cualquiera menos por Morena, pues no merece gran respeto que digamos del electorado. Con mucho respeto y asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, senador. Bueno, a mí me da mucha pena leer ahí varios nombres que encuentro entre todos esos. No sé si todos firmaron conscientemente porque hubo ya varios que se deslindaron, pero me da mucha pena ver ahí nombres de diversos personajes que formaron parte alguna vez de alguna lucha, de un cuestionamiento. Pero por otro lado encuentro también los nombres de muchos que fueron cooptados desde el sexenio de Carlos Salinas. Fue un sexenio de mucha cooptación. Fue cuando cooptaron a todos los del grupo Nexos, por ejemplo, y luego, años después, cooptaron a los del grupo Vuelta de Krause, y luego cooptaron a otros con este Vicente Fox. Cooptaron a muchos de estos intelectuales, les dieron algunos cargos, y luego con los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto terminaron de cooptar a muchos de estos intelectuales. Ahora estamos viendo la noticia de que algunos de estos forman parte de un grupo en el que hay 15 notables que recibieron en el sexenio de Peña Nieto 780 millones de pesos. Ahí está corriendo esta información, no es una investigación mía, la he leído, pero se menciona que hay un conjunto de 15 intelectuales de estas ONGs que recibieron 780 millones de pesos. O sea, Vicente, yo hacía el programa de comedores comunitarios en la Ciudad de México con 100 millones de pesos y comían a través de este programa cientos de miles de personas. Hacíamos el programa de mejoramiento barrial para rehabilitar colonias populares, barrios populares, pueblos, con un presupuesto menor a 200 millones de pesos. Hacíamos el presupuesto de uniformes y útiles escolares con un presupuesto menor a 300 millones de pesos. Date cuenta de lo que estoy hablando. Es decir, que con lo que le dieron en el sexenio de Peña Nieto a 15 personas, a 15 notables, que son de los abajofirmantes de estos desplegados, son de los que están llorando con estos desplegados porque les quitaron ese suministro, con lo que le dieron a ellos, a 15 personas, hacíamos programas sociales que beneficiaban a más de 1.400.000 personas en la Ciudad de México. Date cuenta, con menos de eso, hacíamos la entrega de útiles escolares, de uniformes escolares, de alimentos en los comedores comunitarios y regenerábamos barrios populares en la Ciudad de México. Es decir, nada más te lo digo como dato, para ver el caudal del desperdicio, del derroche, de la injusticia que significa eso, de la corrupción que significa eso. Pero eso da la clave. Sí. Tú ves ahí ese desplegado de intelectuales hablando de la libertad y de los contrapesos y la oposición. ¿Cuáles contrapesos? ¿Dónde estaban estos señores
cuando con el Pacto por México todos fueron alineados con una sola idea, con un pensamiento único, con el pensamiento neoliberal. ¿Dónde estaban cuando se alinearon la presidencia, el Congreso, la Suprema Corte, todos los partidos políticos registrados? ¿Dónde estaban para decir que los contrapesos? Ahí sí había unanimidad de todo. Fíjate, Vicente, en esa época del Pacto contra México, mal llamado Pacto por México, se alinearon el PRI, PAN, PRD, etcétera. Se alinearon el Congreso, el presidente, la Corte, se alinearon los poderes y se alinearon todos los órganos autónomos, cero autonomía. Ahí estaba este personaje que dirige el INE, qué vergüenza, de Lorenzo Córdoba, pobre de su padre, sabe estar revolviendo en el más allá. Se alinearon todos ellos. Lorenzo, presidente de un órgano autónomo, ahora, consejero electoral entonces, diciendo que el Pacto por México era un acuerdo de largo plazo. ¿Te das cuenta? O sea, alguien que debería ser imparcial, pontificando a favor de un planteamiento político, electoral, gubernamental. ¿Qué autonomía ni qué 8 cuartos? Todos esos órganos autónomos los controlaban el PRI y el PAN. Y luego, además, alineados con los poderes empresariales, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, alineados con casi todos los medios de comunicación, todos alineados en un pensamiento único, y donde había un intelectual. De todos estos que firman, había otros buenos, pero de estos que firman, uno que dijera la autonomía, los contrapesos, la división de poderes, la pluralidad ideológica, uno. ¿Dónde estaba Krause? ¿Dónde estaba Aguilar Camín? ¿Dónde estaba Castañeda? ¿Dónde estaba José Antonio Crespo? ¿Dónde estaba Bartra? ¿Dónde estaban? Muchos de ellos con sus contratos millonarios. Claro. Muchos de ellos. Martí Vázquez. Porque además, déjame decirte, Vicente, Sí. Todos esos intelectuales han pontificado sobre el mercado libre, han combatido la intervención del Estado en la economía, han combatido el estatismo, han combatido que el Estado intervenga para procurar bienestar social, han combatido que se gaste más en los pobres, han acusado que es populismo gastar más en educación, salud, becas, etcétera. Pero todos esos viven del Estado sin ser funcionarios del Estado, sin ser trabajadores del Estado, viven del Estado, han vivido del Estado por sus contratos millonarios. Impresionante. Bueno, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el anterior, ya salió, fue a la corte para que no le bajáramos el sueldo y al mismo tiempo estaba recibiendo millones de pesos de los contratos con el gobierno de Peña Nieto. Es una casta. No defienden la libertad, no defienden la pluralidad, no defienden los contrapesos, no defienden la división de poderes. Defienden sus viejos privilegios, sus contratos y el dinero que les daban los gobiernos del PRI y del PAN, para que quede claro, mi querido Vicente.